nos están robando las palabras, no solamente nos robaron cuerpos, nos roban historia, nos están robando el día a día ideológico. Entonces, esto lo digo porque me engancha un poco con la charla y sobre todo, bueno, antes de empezar quiero dar las gracias a Red Roja y a Traficantes de Sueños por permitirme hacerlo. Desenterrar la memoria histórica no es darle buena sepultura a los cuerpos que la necesitan y es básico, es tomar la idea de por qué llenaron las cunetas de tantos cuerpos. Esa es la clave de la recuperación de la memoria histórica. ¿Por qué fueron tan terribles que hubo que eliminarlos físicamente? ¿Por qué fueron tan terribles para el sistema económico dominante? ¿Qué había detrás? Recuperando eso, entroncamos con nuestra raíz de lucha. Estamos en 2016 padeciendo la crisis de 2007-2008, o sea que se alargó durante toda la década. Entonces, ¿qué había detrás de los cambios tan importantes que se dieron en Europa y de cómo se reprimió? Entender eso, digo que es análogo, porque la crisis ahora también ha sido por acumulación de capital, incluso ha acumulado mucho más que en aquel momento, y todas las circunstancias sociales, de poder, de familias, son muy análogas. Por tanto, si cogemos esas claves, posiblemente podamos tener algún instrumento que nos pueda iluminar en lo que queremos trabajar desde esa militancia. La situación del Estado español en 1931, justo en el inicio de la República, para que entendamos el peso de esa sociedad trabajadora, el sector primario, o sea, el sector agrícola, tenía al 55,5% de todos los trabajadores. Por eso nosotros entenderemos por qué era tan importante la reforma agraria, por qué tenía tanto peso. O sea, el mayor sector de población trabajadora estaba ahí. Luego, el sector industrial y de construcción tenía un 25%, el 4% de la población, y el sector servicios tenía el 30%. O sea, esta era un poco la composición de empleos por sectores. Que durante la República, si alguien avanzó, no le dio la vuelta a la tortilla totalmente, pero dio unos pasos de gigante en la consecución de derechos básicos, fue la clase obrera y la mujer. Por eso el golpe de Estado fue contra esos pasos, contra la clase obrera y la mujer. Bueno, en la mujer los hitos pues creo que son más conocidos. Una sola mujer, Clara Campoamor, participó en la Constitución de 1931, pero decir esto es importante porque es que es la única mujer en toda la historia que ha participado en una Constitución. Ni había participado antes ninguna en la Constitución de Cádiz, ni participó después en la Constitución del 78. O sea, hemos dado cosas exactas, ninguna mujer estado. Y esta mujer participa en la redacción de una Constitución, lo que fue también un paso de valor de la República, antes de que la mujer pudiese votar. O sea, entra a redactar una Constitución sin que las mujeres tuviesen derecho al voto ni tuviesen plenos derechos en todas las instituciones, lo que ya pone en evidencia un punto de apuesta inicial de esa República por el género. Mucho más allá que ese poder participar en la vida política, va al derecho a desempeñar cargos en todas las instituciones en la vida pública, porque los tenían muy coartados. En toda la vida pública se da el derecho al divorcio y al aborto. Ya veis qué manifestaciones tenéis en Madrid en pleno siglo XXI con este tema. Esto año 31. Hay toda una protección al trabajo femenino. La República se compromete con esta Constitución y lo desarrolla en la protección a la maternidad, la primera ayuda de maternidad, además de desarrollar las pensiones y esto, la primera ayuda de maternidad lo concede y lo introduce la República. Hace todo un código, todo un cuerpo que fue pionero en muchísimas partes en Europa. Y el Código Penal republicano, toda la normativa es aplicable sin diferencia de género. Respecto a las grandes reformas económicas, lo primero
que se plantean es la reforma agraria como reforma social. La reforma agraria, cuando habíamos visto que en la tierra estaban trabajando más del 45% de toda la fuerza laboral del Estado español, era muy importante. Y no solamente significaba una reforma de protección de derechos de las tierras, sino una reforma social implícita. ¿Por qué? Porque el trabajador de la tierra, habéis visto Los Santos Inocentes, supongo que os sonará. El trabajador de la tierra era el sumiso, era el esclavo de todos esos señoritos. O sea, toda su familia estaba a disposición. Quiero hablaros del derecho de pernada, de todo. O sea, toda la revolución agraria era mucho más que una revolución laboral de los trabajadores agrarios. Supuso una revolución social en el campo. Pero la República ya pone las bases de lo que luego se ha conocido como estado de bienestar y empieza a desarrollar unas políticas públicas de protección, metiendo, como os digo, la vivienda, la educación, la sanidad. Para ello necesita una reforma fiscal muy importante. O sea, ahora también nos hablan de reforma fiscal, pero al revés. Allí se trataba de que cualquier gasto público necesita tener un componente de ingresos y es que pague más el que más tiene. Hace unos impuestos a la riqueza, a los tenedores de tierra y al capital también sin precedentes. O sea, nunca habían pagado, eran de señoritos y, o sea, si hay que gastar, hay que ingresar. Entonces hay una reforma fiscal muy fuerte. ¿Cómo se puede desde un gobierno distribuir renta? Pues hay tres vías. La primera es obligando al mercado que genera rentas, o sea, al propio mercado laboral, distribución equitativa de renta. ¿Cómo el propio mercado laboral hace distribución equitativa de renta? Pues pagando más en salarios, o sea, distribuyendo mejor en el origen entre capital y trabajo. Entonces, para eso necesito una reforma laboral que me proteja el trabajo y me tenga bien en cintura al empresario, que es totalmente lo contrario. Entonces, necesita una reforma laboral profunda que la República la hizo. Necesita una ley de salarios mínimos dignos que la República la hizo. O sea, también hizo esto. Y necesitó una alta participación social en la economía a través de lo que fueron los sindicatos. Empiezan a desarrollarse los estatutos de autonomía, otra cosa que altera a todo el ejército. Esto lo empieza a desarrollar la República. Ante todo esto, ¿qué es lo que sucede? Una reorganización de todas las fuerzas reaccionarias y se empiezan a reorganizar prácticamente desde el primer año, cuando empieza, porque la República entra muy fuerte con todo el programa de reformas muy rápido, o sea, no espera, o sea, lo lleva todo muy rápido. En lo del 34, sí, ahí estamos, será un hecho clave que también se conoce poco, que fue la llamada primavera de Viena. Ha habido más primaveras, además de la de Túnez. Y, bueno, pues es un levantamiento militar contra el desarrollo del socialismo que se estaba desarrollando en Viena. En 1930, como os digo, respondiendo a la crisis del 29, es un auge del socialismo en toda Europa, del socialismo, del comunismo, por eso avanzan los fascismos. Lo que digo es que en Viena hay una verdadera masacre, se dice que fue de corta duración, pero en partes de la historia se estudia como la guerra civil austriaca del 34 y empieza a rumorearse a nivel europeo que la siguiente intervención va a ser en España. Entonces, como habían ido ya el golpe de Estado anterior, o sea, y se empiezan a crear, muy empoderados, se empiezan a crear pues la falange y tal, hay una movilización sin precedentes del movimiento obrero. Los historiadores críticos tienen el consenso de que realmente la República no se pierde en el 36, se pierde en el 34 cuando el presidente de la República, o sea, quiere ser neutral, dejar a ese gobierno aunque sea de derechas y no interfiere, o sea, se pliega, dicen muchos, un poco a esos deseos del capital. Con todo esto, decir que la autoorganización campesina pide una huelga revolucionaria general
y responde, pero como uno solo, Aragón, Extremadura y Andalucía, los que más peso tenían. Y los machacan sin precedentes, pero machacados con las armas y el ejército. El verano lo utilizan, según dice la historia, para ver con qué fuerzas cuentan, para movilizar todas las armas que tenían el movimiento obrero, y la consigna es instaurar una república social. Esto es muy importante porque antes era instaurar una república y luego nos damos cuenta que las repúblicas pueden tener apellido, pueden ser capitalistas, pueden ser socialistas. Entonces la consigna era una república social y convocan la huelga revolucionaria el 5 de octubre del 34. O sea, son las mujeres, las compañeras de los que están en las cárceles, de esos 30.000, las compañeras de los que han muerto, las que piden en todos sus ámbitos que el pueblo no puede estar tranquilo. O sea, inician todo un movimiento por la amnistía. Es la primera vez que hay un movimiento por la amnistía a nivel de todo el Estado español, un movimiento por la amnistía, y son unas campanillas despertadores de conciencia permanentes, porque se van todos los sábados, que eran los lugares de paga en las industrias o donde había trabajo, y se van a hacer colectas para los presos, para sus hijos. Entonces crean todo un movimiento. Además se las designan delegadas, o se hacen grupos, comités políticos, y son las que hacen de intermediarias entre toda la izquierda para crear un bloque fuerte de izquierdas, entendiendo muy bien que estaban en una lucha de clases. Y este bloque, que no se había unido en el 33, va unido en febrero del 36. Es el famoso Frente Popular, pero decir, y esto también reconoce la historia, que ese bloque fue gracias a las mujeres. En febrero del 36 gana el Frente Popular, empieza otra vez muy fuerte a todo lo que se había paralizado de reformas, llevarlo adelante. Lo primero que hacen es abrir cárceles, o sea, la amnistía general, y ya la derecha no espera ni un minuto más. Tardó pues de febrero a junio para dar el famoso golpe militar. Por eso estamos planteando que fue realmente una lucha de clases, y el golpe militar iba a disciplinar a la mujer y a la clase obrera. La frase de Queipo de Llano, creo que la conocéis bien, y es que nuestros valientes, y todo esto dicho por radio, bueno, tiene muchas, pero esta es de las más conocidas, nuestros valientes legionarios irregulares han enseñado a los cobardes de los rojos lo que significa ser hombre, y de paso también a sus mujeres. Después de todo, estas comunistas y anarquistas se lo merecen. No han estado jugando al amor libre. Ahora por lo menos sabrán que son hombres de verdad y no milicianos maricas. No se van a librar por mucho que forcejeen o patareen. Pues esto lo dijo el 23 de julio del 36 al entrar en Sevilla, en Radio Sevilla, y pues en 6 meses fusiló a más de 3.000 personas en provincia, y no sé cuántas mujeres dejaron de ser violadas en Sevilla, violadas y muertas. La venganza de género del franquismo la tenemos en todo el sistema, pero, sobre todo en la legislación. El Fuero del Trabajo de 1938 señalaba como conquista de ese nuevo régimen liberar a la mujer casada del taller y de la fábrica, con lo cual la echó fuera. Solo podían trabajar las mujeres hasta que se casaban. Cuando se casaban obligatoriamente le daban la dote de comillas, que era indemnización mínima, y a no ser que quedasen viudas o inválidos sus maridos, que tienen unas determinadas circunstancias, no podían volver. Pero no podían volver ni al sector público ni a ningún lugar, se las echaba de todas partes. Además, quitó toda la capacidad jurídica de las mujeres. El Código Penal de 1944, que se carga, tiene una desigualdad jurídica según el género. Hemos dicho que para la República había igualdad, y se ensaña contra la mujer. Endurece todas las leyes penales que afectan a la mujer. Reincorpora un punto que se llama uxoricidio
por causa de honor. Uxoricidio es que te mato porque eres mía. Este privilegio está concedido al hombre, concedido en el Código Penal, para defensa de su honor, por el que se puede matar o lesionar a la esposa adúltera o a la hija menor de 23 años mientras viviera en la casa paterna. Esto estuvo vigente hasta 1975, la venganza de clase. La ley 9 de febrero del 39 hace una depuración de todas las responsabilidades políticas y decreta la infiltración del patrimonio de todos los partidos, de los sindicatos, y se saquea el patrimonio, todos los patrimonios familiares. O sea, todo el mundo que se había situado en otro lugar, ya sabéis, igual lo habéis visto en el cine o en novelas bien documentadas, cómo te venía un falangista a tu casa y te decía: esta casa ya es mía y este es el documento que me firmas, y te vas. Y lo que está pasando ahora en Venezuela es una copia, pero exacta. Si empezáis a ver lo que pasó con Chile, cómo quitan el abastecimiento, cómo está toda la prensa mundial, o sea, es una copia, desabastecer, poner el pueblo contra su gobierno, o sea, que no lo consiguieron como golpe de Estado, pero están consiguiendo ahora, pero hasta ahí hablábamos de golpes de Estado militares. Lo trágico es que han instaurado con esta crisis, a partir de 2011, unos nuevos golpes de Estado, que son los golpes de Estado financieros. Son totalmente golpes de Estado. Os voy a explicar por qué. Un golpe de Estado, ¿qué hace? Quitar a un gobierno legítimamente elegido por las urnas y poner a alguien que nadie ha elegido. Y empezar a hacer políticas que, no están desarrolladas por tus electos. Bueno, pues os recuerdo que en 2011, Papandreou, en aquel momento presidente, jefe de gobierno, de Grecia, cuando iba a entrar el segundo rescate y le pedía el segundo paquete de medidas, estoy hablando de 2011, Grecia, dijo, le hizo un pulso a la Unión Europea, que iba a convocar un referéndum. Bueno, a la semana siguiente, Papandreou era destituido y entraba un personaje impuesto por la Unión Europea y exmiembro de Goldman Sachs. Berlusconi sufrió la misma suerte. Fue destituido su gobierno y entró Mario Monti, también de la gran banca, a dirigir de forma tecnócrata. Nos hablaban de los gobiernos tecnócratas hasta que hubiera elecciones y con los programas claros de la Unión Europea. ¿Quién va a Bruselas a decir cuál es la línea de política económica? Van los jefes de Estado. Son los jefes de Estado los que van a Maastricht, los que van a Lisboa, los que hacen los tratados que luego nos marcan estas políticas. ¿Me explico? Fijaros qué perverso es el sistema. Los jefes de Estado se reúnen en los contubernios esos, desarrollan las líneas que ya haya marcado Capital, mismo desarrollan, ellos la ratifican, pero luego vienen a sus países y vienen de: yo no puedo hacer otra cosa. Esto me lo está mandando Europa. Con lo cual, tenemos que tener conciencia de que en estos momentos los gobiernos no se tratan de cambios de cromos, de siglas, sino de verdadera conciencia de clase, y que entendamos que otra política es posible siempre que tengamos voluntad de hacerla.